Así que, bueno, bienvenidos. Voy a haceros una presentación un poquito más extensa de VMAX Adaptative. Bueno, extensa, no vamos a ir más allá de media horita, no sufráis, pero un poquito más con detalle. Cualquier consulta que queráis hacer, pues la podéis ir escribiendo al inicio y después al final las miraremos todas, si os parece bien. Para poder presentaros el producto, voy a compartir pantalla con vosotros y voy a iniciar la presentación. Vamos a ver si ahora todo funciona. Esperemos que sí. Bien, comparto pantalla y abrimos la presentación. Muy bien, bueno, pues entiendo que todo funciona. Espero el ok de mis compañeras. Perfecto. Vale, pues todo ok, pues seguimos adelante. Bienvenidos, hoy vamos a hablaros de VMAX Adaptative, el nuevo progresivo que ya presentamos en el mes de julio. Es una nueva lente revolucionaria en su grupo de lentes porque incorpora la inteligencia artificial para conseguir un diseño que sea el diseño al que cada usuario individualmente se adapte al instante. Bien, para ilustrar un poquito así en resumen, os voy a pasar un vídeo. Disculpad porque el sonido no es de la mejor calidad, pero quiero mostraros el vídeo. Muy bien, bueno, pues aquí ya os habéis hecho una idea de qué es VMAX Adaptative. Voy a empezar por el principio, más que nada porque, bueno, VMAX Adaptative sabéis que está dentro del grupo de lentes VMAX, entonces lo que hemos hecho es añadir a todas las tecnologías VMAX que ya tenemos integradas, incorporadas en nuestros diseños VMAX, la nueva tecnología de inteligencia artificial. Pero las vamos a repasar un poquito porque siempre me gusta hacer este repaso para que veáis toda la potencialidad del producto. En primer lugar, pues VMAX Adaptative, como todos los demás VMAX, es una lente, la tecnología GeoVision Adapt tiene varios parámetros, varias cositas en cuenta, pero lo voy a resumir muy rápido porque no quiero alargarme con este tema. En definitiva, lo que hacemos con VMAX Adaptative, igual que con el resto de VMAX, es partir de un semiterminado, digamos, partir de cero. No tenemos nada, no tenemos ninguna superficie predefinida que nos condicione un resultado final. Partimos de cero. A partir de los datos que nos suministráis, a partir de ese momento generamos el diseño. También contiene la tecnología Stereo Vision Adapt, que es aquella con la que conseguimos una calidad y un confort de visión binocular principalmente en cerca, a pesar de que podamos tener una graduación diferente de un ojo a otro. Sabéis que, bueno, pues se producen esas diferencias de efectos prismáticos, entonces, bueno, pues con la tecnología Stereo Vision Adapt conseguimos una visión binocular perfecta o buena, óptima, en los casos de anisometropías leves o moderadas. La tecnología Track Vision Adapt también la incorpora VMAX Adaptative, de hecho incorpora todas las tecnologías VMAX que conocéis hasta el momento y la nueva tecnología. Con la tecnología Track Vision Adapt lo que conseguimos es mayor amplitud de campos, que principalmente es más notable en la visión intermedia. Y también mayor calidad de la imagen, es decir, desde lejos hasta cerca, una mayor calidad. La tecnología Girox Vision Adapt nos permite que podamos diseñar un VMAX Adaptative para una montura que no tenga parámetros convencionales, es decir, que no libertad absoluta al escoger la montura. Double Gradient, ¿qué es esta tecnología Double Gradient Vision Adapt? Que supongo que la conocéis, pero os recuerdo.
A partir de esa tecnología podéis vosotros, si así lo necesitáis, pedirnos una lente, en este caso un Bimax Adaptative, en la cual tengamos un astigmatismo diferente en cerca al astigmatismo de lejos. Esto ya sé que no es habitual, normalmente no se gradúa de manera separada o haciendo todo el protocolo de cerca para ver si realmente hay cambio también en eje y cilindro, en la cantidad de astigmatismo, pero que si lo hacéis y encontráis aquel pequeño porcentaje de personas que sí, que digamos que tienen esa diferencia de astigmatismo entre lejos y cerca, en esos casos pues podemos nosotros aplicarlo en nuestras lentes, en Bimax Adaptative también. En el caso de que no exista esa diferencia, quiero recordar que también el hecho de aplicar esta tecnología hace que la calidad de la imagen sea mejor, ¿de acuerdo? Porque no todo se reduce en el mundo de los progresivos a campos más amplios, sino que también hay otros elementos como, por ejemplo, pues el confort, como decíamos hace un momento, en cuestión de visión binocular en cerca, en zonas intermedias, el tener un enfoque instantáneo, nítido, rápido, ¿de acuerdo? Todo eso también cuenta y que la calidad de la imagen que yo veo también, si es superior, mejor. Bueno, pues Double Gradient, en los casos en los que haya astigmatismo en la graduación, consigue una mejor calidad de la imagen desde lejos hasta cerca. La tecnología Pro Vision Adapt también se contempla, evidentemente, porque Bimax Adaptative no es un diseño fijo, sino que es un diseño variable. Ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. Y la novedad está aquí, en la inteligencia artificial. Incorporamos inteligencia artificial para hacer el cálculo de las lentes Bimax Adaptative. En cuanto a la posición de uso, por supuesto, pues es la posición de uso concreta, individualizada del usuario en base a la montura que ha escogido y cómo le queda, digamos, pues esa combinación cara-montura. Y como os digo, es un diseño adaptativo único. No es un diseño fijo, estático, como pueda ser, pues poniendo ejemplos de Bimax, un User, un Frame, un Classic. Son diseños digamos, fijos, son siempre el mismo tipo de diseño para todos los usuarios, aunque cada uno con los parámetros de cada usuario, pero Bimax Adaptative va a variar. ¿Por qué lanzamos Bimax Adaptative? Pues porque como en cualquier otro tipo de producto que la gente consuma, también en lentes hay gente que busca los productos más avanzados tecnológicamente, más actuales, con tecnologías más modernas, pues igual que me gusta, o bueno, que hay gente que le gusta llevar lo último en coches, lo último en relojes, lo último en móviles, pues bueno, también, ¿por qué no? Lo último en lentes, con los últimos avances tecnológicos. Por otro lado, pues os tenemos a vosotros, a los ópticos, que por supuesto también queréis poder ofrecer ese tipo de productos, los productos más tecnológicamente avanzados, punteros, modernos, y si puede ser, teniendo pues un respaldo y unas herramientas que faciliten vuestro trabajo y que a la vez os aseguren el éxito. Es decir, que no os compliquen demasiado la vida, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? No hacer larguísimos cuestionarios con pruebas, no sé, más complicadas o medidas con instrumentos más complejos. Bueno, evidentemente hay, también todo tiene su sentido, pero aquí hemos unido pues estas dos cosas. Un producto muy elevado a nivel tecnológico, pero a la vez con un procedimiento muy sencillo para vosotros y que os va a garantizar el éxito en la adaptación. ¿Y cómo utilizamos la inteligencia artificial en Bimax Adaptative? Pues cogiendo, digamos, las principales ventajas que ofrece la inteligencia artificial, que es nos ofrece la posibilidad de acelerar procesos y de optimizar resultados. ¿Y cómo aceleramos los procesos? Pues lo que hacemos es utilizar el Big Data, como no puede ser de otra manera, es la manera de acelerar los procesos, ¿no? Sabéis que llevamos en Prats más de 20 años diseñando lentes a medida, lentes progresivas a medida. Entonces, eso nos ha proporcionado una base de datos, una información muy importante, muy interesante que podemos utilizar en el futuro, o bueno, en el futuro no, en el presente, en esta nueva línea de producto, utilizando toda esa experiencia
que tenemos con todos los diseños que hemos estado pues, continuamente evolucionando, y hemos podido llegar a alcanzar pues, las necesidades de cada usuario en función de diferentes cosas, porque hemos analizado pues, el grado de satisfacción de cada tipo de movimiento que hemos hecho con los diferentes diseños, y eso nos es muy útil para, pues como decimos, acelerar el proceso de buscar ese diseño ideal para cada usuario. Podemos decir pues, que gracias a la inteligencia artificial lo que va a hacer VMAX Adaptative es variar el diseño para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Es decir que, como os decía, no va a ser un diseño fijo, sino que cada VMAX Adaptative va a ser diferente para cada persona en base a toda una serie de parámetros. Uy, perdonad. Oh, Dios mío. Bueno, ya os digo yo que hoy estamos con la tecnología un poquito raros. Bien, cuando os digo que hemos adquirido toda una experiencia y conocimiento, aquí os voy a poner algunos ejemplos de qué significa adquirir esa experiencia y conocimiento. Por ejemplo, sabemos perfectamente que no tiene las mismas necesidades visuales un paciente un usuario de progresivos que va a, digamos, que es emétrope, que no necesita graduación de lejos, a otro que sí necesita una graduación de lejos, y a lo mejor a uno que tiene una graduación media o una graduación elevada. Las necesidades son diferentes. También va a variar esa adaptación para una persona que cambia, digamos que ahora quiere sus nuevos progresivos, ya venía de usar progresivos y cambia a unos nuevos progresivos, pero la adición se mantiene. Es bastante diferente a que haya un incremento de la adición importante. Y cuando digo importante, media dioptría es importante en el incremento de adición. Tampoco va a ser el mismo comportamiento visual para una persona que utiliza por primera vez progresivos respecto a otra que ya es usuario de progresivos habitual. Tampoco será el mismo comportamiento para una persona que utilizaba, dentro de que fuera usuario ya de progresivos, el corredor en su progresivo fuera corto, fuera largo o fuera medio. Eso va a condicionar y a tener mucha importancia en cómo voy a hacer la nueva lente, si se va a adaptar bien o no en función de qué es lo que llevaba. Por otro lado, VMAX Adaptative conoce la relación entre la anchura de la visión intermedia y la longitud del corredor. Están directamente relacionados, así como también están directamente relacionados la anchura de la intermedia y el valor de la adición. Todo esto, junto con otras cosas, o sea, pero estos son conceptos muy fundamentales con toda la experiencia que tenemos, en los que muchas veces no se tiene en cuenta y tienen muchísima importancia a la hora de que después una persona con sus nuevos progresivos vaya bien o no vaya bien. Así que VMAX Adaptative lo que va a hacer es nutrirse de toda esa información acumulada y esa experiencia acumulada que tenemos para que, junto con los datos específicos de cada usuario, podamos crear esa solución única para cada persona. Entonces, hasta aquí ¿cómo aceleramos el proceso? Pues a través del Big Data. ¿Y cómo optimizamos los resultados? Pues además de los datos que siempre, evidentemente, os vamos a pedir, como es la graduación, como son los datos morfológicos, distancia interpupilar, etcétera, y los datos de montura, VMAX Adaptative va a tener en cuenta otros parámetros que van a influir muy directamente en el grado de satisfacción y en el confort y en la calidad visual a través de la lente. ¿Qué datos son esos? Pues por un lado son datos previos, antecedentes, que como usuario de lentes o como usuario de lentes, previos a los nuevos VMAX Adaptative. Es importante saber qué hemos utilizado hasta ahora y cómo eran las características de lo que hemos utilizado hasta ahora para que el nuevo diseño lo hagamos de la mejor manera para garantizar esa transición y que esa transición sea buena a los nuevos progresivos. Y por otro lado, también vamos a tener en cuenta, y esto también es algo muy importante, si esta persona va a ser también o es usuaria de una segunda gafa de uso ocupacional. Todo esto va a ser algo que va a tener muchísima importancia en que después el diseño que realicemos sea el más adecuado y el que nos va a garantizar esa adaptación.
Bien, ¿dónde están estos datos que os pedimos extras? ¿Dónde tenemos que ir a buscarlos o qué preguntas son estas que tenemos que hacer o cuál es esta información que necesitamos? En realidad son datos que en vuestra anamnesis para cada paciente, para cada futuro usuario de progresivos deberíais, obtener esa información. No obstante, si queréis delante del usuario acudir pues, a donde está esta breve tabla o este breve cuestionario, llamarlo como queráis, donde tenemos que ir a informar de estos datos, pues podéis abrir la web de pedidos y sin tener que entrar en realizar un pedido, en el menú ya tenemos aquí un nuevo campo que es Adaptative. Accedemos a Adaptative y ¿qué tenemos? Pues lo primero que nos va a pedir la web es una referencia, porque eso después lo va a guardar como un pedido con esa referencia. Pues la referencia que queráis darle al pedido. A continuación nos va a preguntar si es o va a ser usuario de ocupacional, es decir, si va a disponer además de sus VMAX Adaptative de otras gafas de uso ocupacional. Si es o no un nuevo usuario de progresivos. Os hemos dicho que el comportamiento va a ser diferente, así que es necesario conocerlo. Si es que no, ha tenido unos progresivos anteriormente, no va a ser muy relevante y muy necesario para nosotros conocer qué adición era la que tenían los progresivos anteriores. Y también, muy importante, algo muy importante, es conocer qué tipo de corredor ha utilizado hasta ahora si es que efectivamente era usuario de progresivos. Muy bien, ¿por qué digo tipo de corredor? Pues porque puede ser que sea un dato desconocido para nosotros. Es decir, si no es un progresivo que que es un cliente vuestro, que es un progresivo que vosotros habéis adaptado y del cual tenéis todos los datos y la información, pues bueno, os llega alguien con unas lentes progresivas que no son de establecimiento, pues es desconocido. Bueno, pues clicamos desconocido y ¿qué va a aparecer? Pues al instante va a aparecer este mensaje. Si no conocéis el dato, mucho mejor que nos deis una idea aproximada antes que dejarlo vacío. ¿Qué idea es esa aproximada? Pues lo que tendremos que hacer es seleccionar la opción otro y nos va a aparecer esta opción que tenemos aquí abajo. Decir si ese corredor es corto, medio o largo. Aquí quiero entretenerme un poquito porque genera muchas dudas esto. Voy a explicar la tercera opción y después vuelvo a esta porque creo que así quizás se entiende mejor. La tercera opción es una lente de Prats y conozco el corredor que lleva. Así que con esa otra opción, pues yo voy a directamente poner si es un valor de 14, 15, 16, 17 o 18. Muy bien, ¿qué ocurre? Que no todos los fabricantes de lentes progresivas referenciamos el corredor, o sea, las cotas del corredor son las mismas. En nuestro caso, el corredor es desde la cruz de centraje hasta el centro del círculo de cerca. Otros proveedores, su referencia es desde la cruz de centraje hasta el inicio del círculo de cerca. ¿Qué ocurre? Que pues, si tenemos un progresivo de otro fabricante cuyo corredor es 11, por ejemplo, pues aquí no tendríamos opción si decimos que es un corredor Prats. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que ese corredor 11 es nuestro corredor 14 porque hay que sumarle la mitad del círculo. Bien, pues como no queremos que se genere esa confusión de si realmente el 14 era un 11 o era un 16 o qué era. No, las opciones son no lo conozco y si no lo conozco mejor voy a dar un dato, selecciono otro y ¿qué hago? Cojo la lente, busco las marcas láser, marco la cruz de centraje, miro qué adición tiene grabada en el lado temporal porque esa información siempre está en todas las lentes y me voy al fronto y digamos que a ojo de buen cubero miro si ese corredor es corto o es largo. ¿Por qué no quiero que me pongáis el dato? No quiero que... ¿14 es corto o es medio? Bueno, depende. Mi 14 es corto, pero el 14 de otro fabricante es largo, ¿vale? Porque es mi 17. Así que no entremos en esa dinámica, sino que o lo conozco y sé el dato o no lo conozco y voy aproximadamente a ver si es corto o es largo. Reduzco a corto o largo, sí que, bueno, medio, dices, bueno, parece que... bueno, pues creo que es mucho más sencillo ver si es corto o es largo, ¿no? Y ya está. Y doy una idea. Siempre nos va a servir mejor esta idea que no tener ningún dato. Bien, al finalizar esta información, que como habéis visto son 4 únicas, digamos, datos que pedimos, además de todo lo que ya nos estáis dando en cuanto a graduación, distancia interpupilar, etcétera, etcétera.
lo que vamos a hacer es hacer clic en grabar y se nos va a guardar un pedido en la cesta. No hace falta, no es necesario realizar el pedido en este momento. No, para eso hemos puesto ese nuevo campo dentro del menú para que no tengáis que acceder a hacer el pedido. Simplemente se va a guardar un pedido con referencia Adaptative, la referencia que hayáis puesto vosotros, y con el cuestionario, con estos 4 valores de ese mini cuestionario de Adaptative grabados. El resto, evidentemente, tenéis que acabar de entrar el pedido pues con su grabación, con su forma, si es para biselar, etcétera. Bien, una de las ventajas, creo que muy importantes de VMAX Adaptative, aparte de todo lo que os he dicho en cuanto al cálculo, es que el algoritmo del cálculo nos va a calcular, nos va a decir cuál es el mejor corredor, el corredor más adecuado para cada caso. ¿Por qué considero que es muy importante esto? Pues porque os diré, en muchísimas ocasiones las inadaptaciones que me llegan y que nos llegan son debidas a que no hemos escogido correctamente la longitud del corredor. No hemos tenido en cuenta el corredor que llevaba antes, no hemos tenido en cuenta la adición, en fin, no hemos tenido en cuenta pues todas esas cosas que yo os he dicho que condicionan a que después la adaptación sea mejor o no sea tan buena, ¿no? Entonces, VMAX Adaptative utiliza a través con esta herramienta que tenemos de inteligencia artificial que va a ir muy rápido a detectar y a diseñar cuál es la mejor progresión para cada caso. Además, si nos proporcionáis la forma de la gafa y la ubicación de la pupila dentro de la forma, mucho mejor para toda la distribución del diseño, para facilitar después pues, que esa adaptación sea instantánea, sea suave y la persona se encuentre muy cómoda con el nuevo progresivo. ¿Cómo nos podéis facilitar la forma? Pues la mayoría de vosotros ya nos estáis pidiendo las lentes biseladas, así que ya nos estáis dando toda esa información y animo a quien no lo esté haciendo, quien no tenga tracer, no es necesario, no hace falta que nos pidáis las lentes biseladas, pero sí os animo muy fervientemente a que hagáis como mínimo un precalibrado. El precalibrado es algo muy sencillo de hacer a través de nuestra web y además sin ningún efecto negativo, es decir, al contrario, todos son ventajas si hacemos un precalibrado porque la lente va a ser más delgada y además el diseño el cálculo de la lente, o sea, la distribución de todas las áreas, aberraciones, etcétera, de la lente van a estar en consonancia con la forma que tiene la gafa y la ubicación de la pupila. Así que todos son ventajas si nos pasáis mínimo un precalibrado. Si la lente va biselada ya tenemos la información. ¿Qué puede ocurrir? Que vosotros queráis tener, digamos, pues la última palabra a la hora de decidir el corredor. No pasa nada, lo podéis hacer. Nosotros os recomendamos que sea la inteligencia artificial quien lo calcule, que lo va a calcular a la décima de milímetro, pero si queréis vosotros decir qué corredor queréis, también lo podéis hacer. Entonces os encontraréis bloqueada la casilla corredor y lo que tenéis que hacer es simplemente activarla clicando aquí y se os va a desplegar los 5 valores que podéis pedir de corredor, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues también lo podéis hacer de esta manera. En definitiva, pues el uso de la inteligencia artificial en el diseño de VMAX Adaptative nos permite entrelazar toda esta información y experiencia, conocimiento que tenemos acumulado con los datos particulares de cada cliente para dar una solución única para cada persona. Y todo ello pues mediante un proceso rápido y sencillo, que es algo que siempre también se valora. Solamente comentaros un par de cositas más y es que en las marcas láser, lo que nosotros llamamos los engravings, hasta el momento con las lentes VMAX siempre, bueno, pues tenéis una serie de información ahí grabada en la lente, pues la adición en el lado temporal, que siempre está y siempre va a estar, y en el lado nasal, pues hasta el momento os indicábamos el corredor y el índice. VMAX Adaptative, bueno, esto es el símbolo que veréis en un VMAX Adaptative, este símbolo y una A, esto es lo que nos indica que es un VMAX Adaptative, y luego veremos un código alfanumérico. Este es un código de trazabilidad. ¿Este código para qué sirve? Pues para que aquella óptica que nos ha realizado un pedido de VMAX Adaptative y que no puede acceder por el motivo que sea a ver cuáles son los parámetros de ese pedido que hizo en su día,
pues facilitándonos este código nosotros podemos darle toda esa información. Insisto, a aquella óptica que ha realizado el pedido. En un futuro los VMAX irán evolucionando y iremos cambiando los engravings, la información que hay en la lente, por este código de trazabilidad. ¿Y en qué índices y materiales tenemos disponibles pues, VMAX Adaptative? Pues todo lo que veis aquí en pantalla, desde índice 1.6 hasta 1.74 en todas las variables. Podéis consultar con más detalle pues, los gráficos de los rangos, etcétera, en el catálogo técnico. Y por último, comentaros que VMAX Adaptative también forma parte o entra a formar parte del grupo de progresivos VMAX con los que se puede crear un Pack Vision. El Pack Vision, por si alguien que haya en la sala no sabe lo que es, pues consiste en una fórmula, digamos, pues comercial con un precio especial de dos parejas de dos usos diferentes. La primera pareja, en este caso, sería un VMAX Adaptative de uso universal. Pensad que nosotros vamos a diseñar para cada caso, va a variar el diseño para cada caso, pero nunca el resultado de un VMAX Adaptative va a ser una lente ocupacional ni nunca va a ser una lente de sport, siempre va a ser una lente de diseño, o sea, de uso universal. Entonces es ideal para combinarla con una segunda pareja de lentes de uso específico, como puede ser unos work use, o sea, unas lentes ocupacionales, drive use, unas lentes específicas de conducción o sport use, unas lentes pues, de uso lúdico deportivo que suelo decir yo siempre. Bueno, pues esto es lo último que yo os quería comentar de VMAX Adaptative. He ido un poquito rápido quizá porque no quiero robaros mucho tiempo, pero creo que no me he dejado nada por comentaros. Voy a dejar de compartir pantalla y a continuación, pues si queréis hacer alguna pregunta, aquí estamos a vuestra disposición para que hagáis las preguntas que queráis. Bueno, yo entiendo que se ha oído y se ha visto todo bien, toda la presentación. Quizá, pues bueno, no sé si os ha surgido alguna duda. He intentado ir aclarando algunas cosas que ya han surgido esta mañana, como dudas, como preguntas. Entonces, bueno, no sé si... Gracias a ti, Belén. Y gracias a todos vosotros. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo me mantengo aquí por si alguno de los comentarios son preguntas. Gracias a todos. De verdad que, vale, a ver, vamos a ver que creo que aquí había una pregunta. Vamos a ver. Vale, tengo alguna duda. ¿Con el Adaptative se hacen menos preguntas que con el Master? Sí, ya lo has visto. O sea, preguntas como tal, hacemos 4. O sea, en el VMAX Master hay un cuestionario largo que yo os recomiendo que si vais a adaptar un VMAX Master realmente realicéis todo el cuestionario porque realmente es lo que os va a dar pues la lente más personalizada, que es de lo que se trata con el VMAX Master, ¿no? Hay todo un cuestionario muy largo que, bueno, que hace... digamos, muy pormenorizado para tener esta información que en conjunto os he dicho que es muy importante para poder hacer el diseño a medida, ¿no? Ahí tenéis un cuestionario más largo. Con VMAX Adaptative lo que hemos hecho es aprovechar todo lo que ya conocemos y queremos, o sea, hay 4, lo que ya conocemos en cuanto a lo que os he dicho, por ejemplo, pues que las necesidades visuales de una persona que no tiene graduación de lejos, pero sí una adición de 2, son diferentes de la que tiene a 45 grados menos 1,50 más 2 adición de 2 también. En fin, todo eso lo tenemos en cuenta y todo lo que os he dicho lo tenemos en cuenta, pero sí que nos faltan esas 4 preguntas que os voy a refrescar ahora mismo que me pide Blanca. Lo que necesitamos saber, insisto, son 4 cosas muy claves que siempre deberían estar presentes en vuestras preguntas, en vuestra anamnesis, ¿no? La primera, si es un usuario de progresivos, un nuevo usuario de progresivos o no, o ya es. Muchas de estas preguntas o algunas de ellas ya las sabréis responder quizás sin tener que preguntarle al cliente, ¿no?
Pero bueno, algunas otras no. Si es la primera vez que aparece por vuestra óptica, seguro que no. ¿Es el primer progresivo o ya es usuario de progresivos? Además o sea, después de esta pregunta queremos saber también si, además de VMAX Adaptative, es o va a ser usuario de lentes ocupacionales. Digo va a ser porque a lo mejor va a adquirir este Pack Vision que os acabo de comentar, ¿no? Entonces, esa sería la segunda pregunta, si también va a tener unas gafas de un segundo uso, en este caso ocupacional. La tercera pregunta fundamental es ¿qué adición ha estado llevando hasta ahora? ¿Cuál es la adición anterior? Muy, muy importante por muchos motivos. Y, por último, ¿qué corredor llevaba hasta el momento? Y esta, insisto, también es algo que deberíais tener siempre presente, aunque al final no acabéis adaptando un VMAX Adaptative, conocer el corredor anterior es fundamental para elegir bien el corredor que vamos a poner a partir de ahora en el diseño de lentes que vayamos a poner. Conocer qué corredor y conocer qué adición llevaba anteriormente son fundamentales para esto. Y, como digo, si no optáis por un VMAX Adaptative que lo va a calcular él solito, sí que os recomiendo mucho que dediquéis unos minutos o unos segundos o sea, un tiempo a pensar qué corredor vais a poner en el resto de progresivos, porque es algo muy importante que va a repercutir directamente en el grado de adaptación de esos progresivos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, muy bien explicado. Todo claro, bueno, muchas gracias a todos. Lo que pasa es que no voy, además, los nombres los veo en una letra más clarita y es más difícil. Ay, esperad, creo que me pasó algo. Si nosotros calculamos a ojo el corredor, os pasamos la altura que hace la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver. Si, Loreta, si tú optas por un o sea, la inteligencia artificial no únicamente calcula el corredor en el VMAX Adaptative, va a calcular toda la superficie de la lente y van a influir todas las cosas que os he dicho. O sea, todo lo que he dicho al inicio, pues qué tipo de graduación de lejos tiene, si es primer usuario o no, qué tipo de adición ha llevado hasta el momento, en fin, un montón de cosas. Todo eso va a hacer que todo el diseño, la distribución de las diferentes zonas y de las aberraciones va a ser de una manera o de otra. No es solamente el corredor. Si fuera únicamente el corredor, pues bueno, no nos aportaría mucha más cosa. De todas formas, no nos aportaría mucha más cosa si siempre, digamos, cuando pedís una lente VMAX o cualquier lente progresiva, yo en principio espero que sean lentes VMAX, vosotros hicierais el ejercicio de pensar y escoger el corredor. Es muy importante. No siempre se hace, porque a veces también lo que ocurre es que, como inicialmente nuestra web, cuando nació VMAX, que ya nació con corredor variable, era el único en ese momento de corredor variable, para poder escoger el corredor que queríamos, lo que hacíamos era, como la moda de gafa era muy estrechita, pues poníamos el corredor más largo posible, porque si en vez de 14 es 15, mejor, o si en vez de 16 en vez de 15, mejor, porque siempre cuanto más largo, más suaves son las aberraciones laterales y todo es mucho mejor para el confort y la buena adaptación a la lente. ¿Qué ocurre? Que bueno, luego hubo un cambio muy radical en la moda y pasó a ser gafa enorme. Entonces, si la web nos da siempre el corredor más largo, siempre nos va a dar 18. ¿Qué ocurre? Que no siempre es la mejor solución 18. Entre otras cosas, nunca es la mejor solución para quien ha llevado 14. Así que realmente pensar qué corredor tengo que poner es muy importante. Y muchas veces es motivo de inadaptaciones. Así que eso que parece que solo, que evidentemente ya te he dicho que no es solo ese detalle es muy, muy importante y muy determinante a la hora de que alguien se adapte bien o no también a un progresivo. Vale, me dice Ana, cuando haces el pedido la zona de cerca se queda borrosa. Si yo no pongo el pasillo, ¿lo va a calcular solo? Sí, claro. Y VMAX Adaptative, claro. Esa casilla donde aparece el corredor no aparece ningún dato porque lo que va a hacer es calcularlo a posteriori una vez tú nos has enviado todos los datos. Claro, lo va a diseñar, o sea, se mete en el cóctel de la inteligencia artificial y ahí saca la mejor superficie, incluyendo ese dato de corredor ideal. Así que, evidentemente,
claro que lo vamos a calcular. Es una de las características importantes que tiene esta lente. Bueno, con el fronto, como os he dicho, Ana María, es un poco a ojo. Como yo lo que haría es recuperar las marcas láser de la lente, que siempre todos los progresivos tienen sus marcas indicativas. Busco la plantilla correcta, marco el centro, digamos, de lejos. Busco en la lente la adición, que siempre está informada en la lente con las marcas láser en el lado temporal. Y entonces, partiendo del punto de lejos, voy hacia abajo a buscar pues, esa máxima adición, ¿no? Y más o menos puedo hacer una idea de si es un corredor corto o largo. Sofía me pregunta, entre un frame y un adaptative, ¿qué diferencia hay? Pues hay bastantes diferencias. De entrada, como os he dicho, un frame es un diseño estático. Es decir, un frame es un diseño que, pues en I+D, en su momento, hubo unas mejoras respecto a un user, a un feed user. Hay unas mejoras que pues añadimos la tecnología Double Gradient y además los parámetros de montura. Es decir, que con un frame tienes libertad de elección de montura. Pero significa que el diseño frame, digamos que va a ser igual para todo el mundo. Es decir, lo que vamos a conseguir es que si yo he decidido que el frame tiene esta estructura, tenga esa misma estructura igual de buena para todo el mundo, independientemente de su graduación, de su DIP, etcétera, etcétera. Esa es la parte positiva de todos los diseños VMAX que los fabricamos y que los diseñamos al momento, y que el resultado no nos va a depender de si la graduación pues hay un astigmatismo o no, o si la DIP es más grande o es más pequeña, o si es un positivo o es un negativo y luego hay unos efectos prismáticos, no, porque se calcula al momento. Pero un diseño fijo. VMAX Adaptative es un diseño diferente para cada usuario de VMAX Adaptative. Se va a calcular una superficie diferente para cada uno, teniendo en cuenta todos esos factores que os digo que influyen directamente en el resultado. Entonces, vamos a teniendo en cuenta, pues, como todo lo que os he dicho, pues si es usuario nuevo, qué graduación de lejos tiene, qué corredor llevaba antes, qué adición tenía y a qué adición va. Todo eso es lo que va a hacer que cada VMAX Adaptative sea diferente del anterior, ¿no? Así que son bastante diferentes. ¿Sería mejor medir la DIP emisión de cerca? ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué es mejor medir haciendo el paciente? No. O sea, bueno, los progresivos hay que centrarlos siempre en lejos. Entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de los VMAX, nosotros, por eso os digo que en nuestro caso no importa si es miope o es hipermétrope, de cara al resultado final, a la adaptación mejor o peor o tal, porque nosotros ya tenemos en cuenta que una persona que es miope, a la hora de mirar de cerca, se le está generando un efecto prismático de base inferior, es decir, que le va a hacer mirar por un punto más alto. También a la hora de converger, pues se le está generando un efecto prismático de base nasal, es decir, que va a converger menos. Es decir, todo eso ya lo tenemos en cuenta. Y vamos a ubicar la zona de cerca, el inset, va a ser un dato u otro en base a todos esos parámetros. Es decir, no es fijo, no es 2,5, no es fijo. Para cada caso se calcula en base a la potencia de lejos, en base a la DIP, en base a la curva. Por tanto, no midáis la visión de cerca y centréis por visión de cerca, porque el centro de cerca nunca lo podéis conocer con un VMAX. Os marcamos un círculo en cerca, pero ese es el punto de control, pero no quiere decir que el paciente, el usuario, esté mirando por esa zona, porque van a haber unos efectos prismáticos que ya hemos calculado y que ya hemos calculado el inset y el corredor a medida exactamente de esos efectos prismáticos. El corredor más recomendable es el que, en el caso de VMAX Adaptative, es el que decida para cada caso, en base a todo lo que hemos dicho que va a afectar y que va a tener influencia. Vamos a ver, deduzco, Carmen, que me preguntas esto para otros progresivos que no sean VMAX Adaptative, ¿no? ¿Cuál es el mejor corredor? Bien, nosotros, como ahora ya me he adelantado un poco, acabo de explicar, en nuestro caso no tenéis que tener en cuenta para nada si es un miope o es un hipermétrope, porque hay esos efectos prismáticos que sí, que es cierto, que se producen, como todos los VMAX,
en su cálculo partimos de 0, ya los vamos a tener en cuenta y ya vamos a ubicar, digamos, las zonas de visión donde tienen que estar, ¿no? En base a esos efectos prismáticos. Entonces, ¿en función de qué tengo que escoger el corredor? ¿En base a qué? Pues, claro, si no estamos pidiendo mi Max Adaptative, que sería, digamos, pues lo ideal, porque me va a dar el progresivo de diseño ideal y de corredor ideal, etcétera, para cada caso, pues yo te diría, tienes que tener en cuenta cuál es el corredor anterior. No, si tenía un corredor de 14, no le pongas 18 porque no va a ir bien. Es lo más habitual que ocurre en los casos de inadaptación. Alguien que está acostumbrado a 18, a bajar su mirada hasta 14, se va a quejar de que o de que no ve o de que tiene un campo estrecho o de las dos cosas a la vez, dependiendo de qué adición tenga, ¿no? Y qué capacidad de acomodativa le quede. Entonces, ¿qué corredor llevaba hasta el momento? ¿Qué adición tenía y qué adición le voy a poner? Porque no es lo mismo una adición de 1,50 o de 1,25, que no me da ningún problema el corredor, sencillamente porque no lo usa. La persona con adición baja acomoda las intermedias y no utiliza el corredor. El corredor. Que si tengo una adición de 2,50 es bastante importante. Es decir, qué adición tenía y a qué adición voy. Y también, pues bueno, un poco también qué uso voy a hacer. Si voy a hacer un uso intensivo en intermedia y no quiero tener dos gafas, que es lo ideal, pues un corredor más largo. Y cuanto más alta sea la adición, más largo tiene que ser el corredor. No sé si he contestado a tu pregunta. Espero que sí. Y no sé si me he dejado alguna pregunta por el camino, por contestar. Bueno, espero que alguien está escribiendo y vamos a ver qué nos dicen. Perfecto, pues gracias. Muchas gracias a vosotros por conectaros hoy y bueno, por estar siempre atentos a nuestras llamadas, a nuestros webinars. De la zona intermedia, cuando he hablado de la zona intermedia, no sé exactamente a qué te refieres, Patricia. Si me puedes explicar un poquito más qué es lo que quieres decirme. Con el pasillo, bueno, supongo, no sé si te refieres a esto. Muy a menudo me encuentro que hay gente que dice, bueno, pues si la persona, no sé si es esto, va a utilizar mucho la zona, o sea, la visión intermedia, le pongo un pasillo más corto porque así encuentra antes las adiciones intermedias. Sí, eso es cierto, pero, o sea, están antes las adiciones intermedias, pero claro, como todo está más comprimido, cuanto más corto hagas el corredor, mayor, o sea, estás aumentando las aberraciones laterales y eso es así siempre, siempre. O sea, esto es una premisa que sirve para cualquier diseño de progresivos de cualquier lugar del mundo. A igualdad de adición, cuanto menor es el corredor, mayores son las aberraciones laterales y menor es la zona, digamos, útil intermedia. Así que si alguien va a hacer mucho uso de la visión intermedia, tiene mucha importancia qué adición tiene. Por ejemplo, lo que comentaba es una persona que tiene una adición de 1,25, necesita una adición de 1,25. En el progresivo le va a dar igual que haya un área de visión intermedia y unas adiciones intermedias entre el neutro y adición 1,25 o la graduación que sea y adición 1,25. ¿Por qué le va a dar igual? Pues porque con una adición de 1,25 significa que tu ojo aún acomoda pues 2,75. Sí, ¿no? Ahora estoy haciendo una resta muy simple que no me está saliendo. No. 1,75, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué significa? Pues que si yo tengo una... Sí, 1,75. Disculpad el lapsus. Si yo tengo una
reserva acomodativa de 1,75 o de 2 si tengo una adición de 1, es decir, adiciones bajitas, ¿qué significa? Que tengo una reserva acomodativa de 1,75 de 2. ¿Qué esfuerzo acomodativo tengo que hacer para mirar a 80 centímetros? 1,25, pues me sobra reserva acomodativa. Es decir, que yo no voy a levantar la cabeza para mirar el ordenador porque veo que así ya lo veo bien. Entonces no necesito. Por tanto, con adiciones bajas, el campo de visión intermedia es el campo de lejos. Es tan fantástico como el campo de lejos. Y para mirar de cerca me voy a cerca. Por tanto, ahí el corredor, que sea más largo o más corto, no va a afectar en gran medida, entre otras cosas, porque una adición de 1 y de 1,25, las aberraciones que provoca son ridículas. Sin embargo, todo esto tiene mucha más importancia cuanto más alta sea la adición. A partir de 2 es un punto de inflexión y que ya debemos tener mucho más cuidado y fijarnos mucho más en qué corredor estamos poniendo, ¿no? Y también en qué cantidad de edición, ¿no? Si ve igual con 2 que con 2,25, pues 2. Si ve igual con 2,25 que con 2,50, pues 2,25. No le pongamos de más para que le dure, no, sí, porque lo que hacemos con ponerle de más es aumentarle las aberraciones, ¿no? Entonces, si tenemos cuanto más alta sea la adición, con más cuidado tenemos que tener que el corredor sea más largo para suavizar esas aberraciones laterales y ampliar la zona intermedia. Esto no es solamente para los VMAX, esto es para cualquier diseño de progresivos. Todos los diseños, conforme los vamos mejorando, vamos optimizando ese cálculo periférico también, vamos consiguiendo que las aberraciones sean menores, pero por muy bueno que sea ese diseño, a igualdad de diseño y adición, cuanto más corto es el corredor, mayores son las aberraciones laterales. Eso es así, a igualdad de diseño y adición. Me da igual el diseño que cojáis. ¿Tenéis alguna otra pregunta? No sé si he respondido a vuestras dudas, si os he aclarado algo o os he confundido más. Perfecto, Patricia. Pues nada, espero haberte aclarado la duda. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos por conectaros de nuevo. Entiendo que no hay más preguntas. Así que, bueno, gracias y hasta el próximo webinar. Un abrazo a todos.